Buenas, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a avanzar con la segunda clase de la unidad 2. Como les comenté la vez pasada, hoy vamos a estar viendo los desplazamientos de las curvas, tanto del FPP como de oferta y demanda. La vez pasada los salteamos para no mezclar los conceptos y profundizar más bien en las cuestiones bien conceptuales de la FPP y oferta y demanda y equilibrio. Así que hoy nos vamos a meter con esto. Vamos a hacer un repaso muy rápido del FPP, es bastante sencillo y lo principal ya lo vimos la vez pasada. Después nos vamos a meter un poco más en detalle con lo que son los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda, las implicancias que tiene, las diferencias que tiene un desplazamiento de la curva y los que son movimientos dentro de la curva, cuando sea uno y el otro. Y también las implicancias que tiene en los equilibrios y cómo es esa dinámica de movimiento, digamos, ¿no? Que tiene sus particularidades. Luego vamos a ir al concepto de elasticidad, el tema y las distintas elasticidades que hay. Este es un tema central en la economía, es muy importante. Vamos a detenernos bastante en esta cuestión. Hay alguna cuestión matemática bastante simple, no vamos a profundizar en eso, se las voy a informar nomás para que la sepan. Quien quiere profundizar más lo puede hacer. Eh, pero bueno, ya van a ver el porqué de todo esto. Y su vínculo también, acá va a surgir los tipos de bienes, diferentes bienes, denominaciones de bienes, acá bien normal, bien inferior, bien de lujo, bienes suplementarios, bienes complementarios, bienes de sustitutos, etcétera, etcétera, y cuál es el vínculo con las elasticidades y también con la parte de oferta y demanda, obviamente. Bueno, vamos a arrancar. ¿Puede desplazarse el FPP? Claro que se puede desplazar, y esto se puede dar, como bien dice acá, eh, por ejemplo, un cambio tecnológico, que implica un cambio exógeno a la curva. ¿Qué quiere decir un cambio exógeno? Que no son cambios dentro de lo que son las variables que estamos analizando. Eso sería un cambio endógeno. Esto es, me muevo dentro de la curva, retengan este concepto porque nos va a servir después para los desplazamientos también de oferta y demanda, si se producen cambios dentro de las variables que estoy analizando. En el caso de cantidad producida de trigo y zapatillas, las variables a analizar son esas. Entonces, si yo tengo cambios en esas variables, me voy a estar moviendo dentro de la curva. Ahora bien, si yo tengo cambios exógenos que cambian las condiciones en las cuales yo produzco los bienes en una economía, eso me produce movimientos de la curva. Entonces, como ejemplo, acá dice un cambio tecnológico, una maquinaria más moderna, la producción de zapatillas me va a permitir ampliar con el stock de factores que tengo, me va a permitir ampliar la producción de zapatillas, por ejemplo. Lo mismo puede pasar con el trigo, y lo mismo también se puede dar un crecimiento de ambos factores, por lo cual lleva a un desplazamiento completo de la curva. Como verán, y bien dice aquí abajo, estas situaciones son todas situaciones de crecimiento económico, ¿no? Cuando crece la economía, lo que pasa es que se producen más bienes y servicios, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, un desplazamiento completo se puede dar, como acá indicamos, por incrementos en los factores fijos que eran un stock. ¿Se acuerdan? Tierra y trabajo. Por ejemplo, se extiende la frontera agrícola. Vieron que eso va pasando con la mejora de la tecnología y demás. Ahora están haciendo agricultura casi en la Patagonia, con riego o en Mendoza, en lugares que en general fueron muy prohibitivos para la agricultura tradicional, pero con el tema de sistemas de riego modernos y demás, se ha logrado ampliar la frontera agrícola. Entonces esto es que implica un aumento del stock de tierra, del factor fijo. Entonces, con un factor fijo más grande, más allá del variable, que también puede variar, ese stock de 5 unidades de trabajo puede ser mayor, porque hay un crecimiento vegetativo de la población que hace que se incorporen más trabajadores, y esto también te puede generar movimientos en la curva. Son todas situaciones de crecimiento. Entonces, aquí es cómo se da. Aquí un aumento en alguna condición que mejora la productividad, digamos, del trigo, genera un desplazamiento sobre el eje del trigo. En el caso B,
es al revés, es con las zapatillas, y el caso C es el último caso hacia donde se desplaza toda la economía. Bueno, creo que con esto estamos más que bien. Cualquier duda, obviamente, después la vemos en el vivo o me la transmiten por el foro. Vamos ahora al tema del desplazamiento de la curva de demanda. Básicamente, como bien indica acá, diferenciemos, esta es la curva de demanda original, ¿sí? Acá está el precio, recordemos esto, y acá está la cantidad, ¿sí? Si yo tengo variaciones en estas variables, en precio o en cantidad, yo me voy a estar moviendo a lo largo de la curva, ¿sí? Ahora, si hay algún factor externo a estos dos valores determinante en mis preferencias de consumo, digamos, eso va a generar desplazamientos, en mis selecciones más que en preferencias, va a generar desplazamientos de la curva, ¿sí? Entonces, básicamente lo que representa esto es, si yo tengo un precio, X acá, ejemplo, 5, es un arte de escribir con este cosito, este precio es fijo, supongamos que es una línea recta, pónganle actitud, yo tengo un valor inicial que me dice que voy a consumir 10, ¿sí? Ahora, por algún determinante, algún factor que altera mi, mi demanda, mi cantidad demandada, lo que yo genero es un movimiento de la curva hacia la izquierda, ¿sí? O hacia la derecha. O sea, expansivo o contractivo. Contraigo la cantidad demandada o la expando, ¿sí? Entonces, básicamente, como dice acá, se altera la cantidad demandada a un precio dado. A cada precio se altera. O sea, yo acá antes demandaba 10, ahora, si es contractivo, demando, no sé, 2. ¿Sí? Y si es expansivo, a 5, ahora demando, no sé, 15. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los determinantes? Los motivos. Nos vamos a centrar sobre todo en estos dos, que son variaciones en el ingreso de los consumidores y variaciones en los precios de bienes relacionados. Ahora vamos con esto y les explico bien, es bastante intuitivo. Si yo tengo más guita o menos guita, voy a poder a un mismo precio cambiar las cantidades. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer y de qué forma? Va a depender un poco del tipo de bien, que era uno de los temas que vamos a hablar hoy y ahora vamos a ir por eso. Lo mismo con las variaciones de los precios de bienes relacionados. Relacionados quiere decir que pueden ser complementarios o sustitutos. Y ahora también vamos a ver un poco más en detalle esto. Otros factores que pueden alterar son los gustos de las personas, que pueden ir variando. Las expectativas también pueden hacer que varíe su consumo y cómo se va a configurar este mercado. Si yo creo que el día de mañana va a venir, depende del bien, ¿no? No sé, pasa mucho, por ejemplo, con consumo de autos, sobre fin de año, ¿no? Yo tengo digo, no sé, voy a gastar tanta plata en el consumo de auto, en un auto puedo gastar tanta plata, se acerca fin de año, yo tengo la expectativa de que el año que viene va a salir el auto que me gusta, un nuevo modelo, por lo tanto, voy a esperar, o sea, mi demanda va a bajar al precio que esté, no me importa que esté más barato incluso, yo voy a esperar porque valoro más el auto nuevo, que después yo creo que se va a depreciar menos, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión, por ejemplo, de expectativa. Otra variable que altera es el número de compradores. Como dijimos, la demanda agregada es la suma horizontal de las demandas individuales. Entonces, si se suman personas al consumo de un determinado bien o servicio, obviamente se expande la demanda agregada. Por el contrario, si hay menos consumidores, fallecimientos o gente que deja de consumir las cosas por determinados motivos, también genera un movimiento, en ese caso contractivo. Bien, acá estamos con el tema de los tipos de bienes. Acá está. Bueno, la determinación de bien normal e inferior la vinculamos al tema de, como decíamos en la lámina pasada, variaciones en el ingreso. Y bienes sustitutos y complementarios son variaciones a bienes relacionados con el bien que estoy analizando.
que determinan los movimientos, los desplazamientos en la curva de demanda. Retengan estos conceptos porque después los vamos a volver a ver en la elasticidad, sobre todo en dos puntos de la elasticidad, que son la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad de ingreso, justamente. Nada, ahora después volvemos. Bien normal, como bien dice acá. Un bien normal es, si aumenta mi ingreso, demando más de ese bien. Y los claros ejemplos que grafican esto son, por ejemplo, salir a comer afuera, salir al cine o compra de ropa. En general, ¿no? Obviamente después hay cuestiones de más lujo, si queremos, o menos. Pero tomemos como las cuestiones estándar. Yo decido salir a comer afuera una vez por mes, con mi presupuesto actual, al cine 2 veces por mes y me compro ropa, no sé, cada 4 meses. Si aumenta mi ingreso, posiblemente estas salidas más recreativas y demás, pues, seguramente aumenten, y por el contrario, si yo tengo una restricción presupuestaria de mi ingreso, eso son cosas que en general se ajustan rápidamente. Entonces, estamos hablando en ese caso de un bien normal. Esas son clasificaciones de bienes. Un bien inferior es que si aumenta mi ingreso demando menos de ese bien. Entonces, si yo hoy día me muevo principalmente en colectivo, por el presupuesto que tengo, y el día de mañana tengo más plata, y decido con una cuestión de comodidad que quiero utilizar más el auto para viajar más tranquilo, eh, qué sé yo, usar el aire acondicionado en verano, etcétera, etcétera, voy a utilizar menos el colectivo y voy a utilizar más el auto. Voy a consumir posiblemente menos comida rápida, barata, y quizás me voy a dar el lujo de comer algo más elaborado, más sano, etcétera, etcétera. Sano, entre comillas, qué sé yo. Voy a bajar el consumo de ropa de autos de segunda selección y voy a aumentar posiblemente la comodidad de comprar en un local, en un shopping, con variaciones, o al revés, ¿no? Obviamente. Si baja mi ingreso, voy a ir hacia eso. Bien, vamos a bienes sustitutos y complementarios. Un bien sustituto, lo que me dice es, un incremento en el precio del bien sustituto lleva a un incremento en la demanda, de la cantidad demandada del otro. Acá los casos típicos son pollo y carne, que en la Argentina no suelen funcionar tanto porque somos muy carnívoros. Algunos, los más viejos, recordarán el caso de Masalín, en los 80, que justamente por una especie de medio de lockout y demás y de medida que hubo en ese momento, a la provisión de carne, se armó tal escándalo que hubo una medida en ese momento de Alfonsín en la cual se puso a tratar de incentivar el bien sustituto natural que se creía que había en ese momento, que era el pollo, con una provisión muy barata y demás, pollos Masalín, que bueno, le hicieron un montón de boicots y terminaron pudriendo todos los pollos, bueno, fue todo un escándalo en ese momento. Pero bueno, se entiende que en general, en el común del mundo, cuando hay un incremento muy grande del consumo de pollo, de carne, del precio de la carne, por ejemplo, baja el consumo de la carne y aumenta mucho el del pollo. Ahora está pasando bastante eso con el cerdo, el consumo de la carne de cerdo. La carne está muy barata y la carne de cerdo, la carne de vaca, vacuna, está muy cara y la carne de cerdo está muy barata. Entonces incrementó mucho el consumo de la carne de cerdo. Otra muy típica es Sprite y 7-Up. No me animo a poner Coca y Pepsi porque Pepsi no tiene nada que hacer con Coca, discúlpenme. No los considero sustitutos cercanos, son más o menos cercanos. Sprite y 7-Up son, la verdad, bastante similares, y si Sprite sube, no sé, muchísimo su precio, es natural que baje su consumo y aumente el de la 7-Up. Y se le ocurrirán a ustedes 2 millones de ejemplos de este tipo. Y un bien complementario es, como dice ahí, que un incremento en el precio del bien, acá dice sustituto y está mal, obviamente, es complementario, lleva a una caída en la demanda del otro. Y acá el caso, por ejemplo, que a mí más me gusta utilizar, es el pan de pancho y la salchicha. Si el pan de pancho se va a las nubes, yo el pan de pancho, si no le meto una salchicha en el medio, no me sirve para absolutamente nada, así que no lo compro. Y si no compro el pan de pancho, no compro la salchicha. ¿Sí? Entonces, la variación, o al revés, la variación en el precio de uno me lleva a una caída, a una variación en la cantidad demandada del otro. Puede ser aumento o bajo,
decremento de su precio. Café y azúcar es otro de los ejemplos que se suele utilizar. Bien. Y acá vamos a esto, diferencias entre movimientos en la curva y desplazamientos de la curva. ¿Cuándo se da un desplazamiento en la curva de demanda? Acá vamos a utilizar el ejemplo que usa Mankiw, que está bastante bien. Porque además después vamos a ver, hay un ejemplo, de hecho está muy bien, de lo que son las políticas para dejar de fumar, que en general tienen dos estilos, muchas que incrementan su precio y otras que buscan bajar la cantidad. Entonces, como dice acá, una política que desalienta fumar desplaza la curva de demanda hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden lo que les dije. Si yo no estoy alterando directamente precios o cantidades ofrecidas, y estoy actuando sobre otras variables determinantes para el consumo, tengo desplazamientos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo te meto en la cajita de cigarrillos la foto de los bebés muertos por cáncer, la lengua toda podrida por fumar cigarrillos, todas esas cosas que ponen que son un horror, prohíbo la publicidad en radio y televisión en eventos deportivos, todas medidas que se fueron dando, voy a generar obviamente impactos en la cantidad demandada a cada precio de ese bien, lo cual me lleva, si es exitosa esta política, a un corrimiento hacia la izquierda de la cantidad demandada. En general esto ha sucedido en gran parte del mundo, cayó muchísimo el consumo de cigarrillos, por suerte. Entonces al mismo precio, antes se consumían 20 y ahora se consumen 10. Más que marcarlo lo tacho, discúlpenme. Por otro lado, ¿cuándo se da un movimiento a lo largo de la curva? Cuando sí yo afecto precio, por ejemplo. Si yo meto un impuesto, que es otra de las políticas que se suelen hacer, que incremente el precio de los cigarrillos, lo que va a pasar es que las propias empresas van a trasladar ese aumento de sus costos impositivos al precio final, lo que hace subir el precio del producto. Entonces yo tengo un precio de 2 y por impuestos me lleva un precio de 4, la cantidad demandada va a bajar. ¿Sí? Entonces, este es un movimiento en la curva porque estoy alterando, ¿qué es lo que estoy alterando? Una de las variables que estoy graficando, que están en el gráfico. Por tanto, muevo en la curva. ¿Sí? Si también fuese, no sé, algún otro bien, yo hago incautaciones, prohíbo la producción de cigarrillos, va a bajar la cantidad y eso va a hacer que suba el precio. ¿Se entiende? Si yo agarro uno de los determinantes externos que influyen sobre esta demanda, va a haber un desplazamiento de la curva. ¿Qué pasa con la oferta? Es exactamente lo mismo, el concepto es el mismo. Si algo altera la cantidad ofertada a un precio dado, es un desplazamiento de la curva de oferta. De nuevo, yo no estoy tocando, es cuando no estoy tocando ni el precio ni la cantidad. Es un factor externo. ¿Cuáles son estos factores? Principalmente, precio de insumos, diría el que más vamos a analizar. Puede ser también mejoras tecnológicas. Y como dijimos antes, expectativas y número de vendedores. Expectativas, ¿a qué refiere? Lo mismo, si yo creo que mañana va a haber, no sé, un incremento, me van a permitir, por ejemplo, la nafta, ¿se acuerdan? Sobre todo hace unos años, creo que era en el gobierno de Cristina, hacia el final del gobierno de Cristina, que había mucho control sobre el precio de la nafta. Digamos, había como un tope de precio a la nafta super, ¿se acuerdan? Entonces hay un gap, una diferencia entre la nafta super y la premium muy grande y todo el mundo consumía la super. ¿Qué hacían las empresas? No te suministraban, se les acababa el stock de la super, empezaban a especular con eso. Si los tipos esperan que yo el día de mañana te libere el precio de la nafta super, funciona al revés. Eso es una cuestión de control de precio que ahora después lo vamos a ver. Les mezclo un poco los conceptos. Pero para que entiendan esa cuestión. Si yo tengo hoy un precio que me dice, bueno, la nafta super vale 4, pues yo te la controlo. Y yo espero que el día de mañana me lo liberen, mi control, mi oferta de ese bien a ese precio, la voy a bajar. Porque sé que mañana me lo liberan y voy a ganar mucha más plata de ese mismo bien. ¿Se entiende? Les mezclé un poco con el tema de precios máximos. Discúlpenme, después volvemos con esto, pero el concepto sirve.
vamos a retomar, ya que tú metí este bocado incorrectamente. Este ejemplo lo vamos a seguir en la clase que viene cuando veamos estas cuestiones de intervención gubernamental de precios máximos, mínimos, etc. Y vamos a tomar este ejemplo. Pero el concepto es básicamente ese. Si yo creo que, por ejemplo, mañana va a haber variación en el precio, o va a bajar, también puede ser al revés. Se me dice, no, mira, la verdad, mañana te voy a restringir, sé que va a salir una normativa, ha pasado. Por ejemplo, que yo creo que por un cambio de gobierno van a haber restricciones a determinadas cosas, las expectativas mías van a ser que me van a meter un impuesto, me van a restringir y demás, entonces reviento todo hoy y bajo el precio para sacar el stock. Al igual que en la oferta, si yo tengo, de la demanda, perdón, si yo tengo mayor número de vendedores o menos número de vendedores, esto también me va a generar un desplazamiento de la curva porque me altera la suma de oferta individual. Precio de los insumos, ¿a qué refiere? Si algún insumo que yo utilizo para la producción de mis bienes o servicios, se altera, es un factor externo. Entonces, por ejemplo, en el helado, que es el ejemplo que toma Mankey, que estamos siguiendo acá también. Si aumenta el valor del azúcar, ¿sí? Eso va a encarecer mi producto. Por lo tanto, va a generar un decremento, un corrimiento de la curva de oferta hacia la izquierda. ¿Sí? Por el contrario, si, por ejemplo, hay un incremento en la tecnología en la producción de helados, que hay una máquina nueva que te la hace sola, me aumenta la productividad y demás, a cada precio que hay yo puedo ofrecer más y me genera un corrimiento hacia la derecha. Bien, avancemos. Entonces, resumen, y esto es importante que lo tomen en general como norma. Cuando alguno de estos desplazamientos se genera, produce alteraciones en el equilibrio de mercado, obviamente. Ahora vamos a ir a esos gráficos. Y por consiguiente, el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, antes de encarar cualquier evento, y esto piénsenlo después para cuestiones prácticas que veamos, hay 3 pasos para el análisis. Esto lo plantea Mankey y me parece muy claro. Primero, analizar si el acontecimiento desplaza alguna de las curvas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las 2 cuestiones a ver acá? Una, como reglas machetes, digamos, fíjense si estos acontecimientos tienen que ver con alguna de las variables de la curva. Si es precio o cantidad, va a ser movimientos en la curva. Si es de alguno de los determinantes que determinan las cantidades ofertadas o demandadas de ese producto, va a generar un desplazamiento. Después que dicen, bueno, sí, es alguna de estas cosas, alguno de estos determinantes se da, fíjense en qué dirección, si va a ser un incremento o un decremento de la oferta o la demanda. Y eso me va a decir si es a la izquierda o a la derecha. Y por otro lado, hay que graficar la curva de oferta y demanda, hacer el gráfico y ver cómo se da esa dinámica de cambio eh, en el equilibrio. Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando se da, por ejemplo, un corrimiento de la curva de demanda expansivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá lo pone. Hay una ola de calor, por lo tanto, las ganas de tomar helado de la población aumentan. Podríamos decirlo que es una cuestión de gustos, si quieren. O sea, yo ahora no sé, en invierno no tengo muchas ganas de comer helado, mentira, pero bueno, en general es cierto que hay una cuestión estacional en estas cosas. Por lo tanto, lo que yo hoy estoy dispuesto a consumir a un determinado precio aumenta en verano. Yo en verano quiero consumir más, por lo tanto, tengo un corrimiento de la curva de demanda. Entonces, si yo antes tenía un precio de 2 de equilibrio, y una cantidad de 7, al tener un movimiento expansivo de la curva de demanda, la dinámica que va a generar, yo voy a tener un exceso de demanda, ¿sí? Voy a estar en este punto inicial, desde el punto de vista de la oferta. Entonces, ¿qué va a pasar? Los oferentes, los heladeros, van a empezar a subir el precio. ¿Sí? Al subir el precio, se dan 2 dinámicas.
los heladeros empiezan a producir más, ¿sí? Y el exceso de demanda estaría acá arriba, ¿se acuerdan, no? O sea, los consumidores van a empezar a bajar la cantidad demandada, llegando a este nuevo punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasa al revés? Cuando, por ejemplo, se da un incremento del precio del azúcar, que es uno de los insumos, ¿se acuerdan que era uno de los determinantes que habíamos planteado? Bueno, si se da un incremento del azúcar, a cada precio yo voy a tener menor oferta. Por lo tanto, me genera un movimiento contractivo de la curva hacia la izquierda. ¿Sí? Ante un precio dado de 2, yo antes ofrecía 7 y ahora voy a ofrecer 4, porque no me dan las cuentas a ese precio. Con el aumento del insumo yo no te voy a ofrecer 7 helados, te puedo ofrecer 4. ¿Sí? Porque necesito que se dé una dinámica que me haga incrementar el precio. Entonces, ¿qué sucede? Al haber una restricción en la oferta, hay un problema de escasez que hace subir el precio y lleva a un nuevo punto de equilibrio donde el precio de equilibrio es de 2,50 y la cantidad ofertada es de 4. Bueno, y ahora viene el tema. ¿Qué pasa cuando ambas situaciones se dan en simultáneo? ¿Sí? Ambas curvas se desplazan. Tenemos dos posibilidades. Y acá lo que importa es, sobre todo, hay dos cuestiones acá vamos a analizar. Una sería la pendiente de las curvas, que podemos meternos un poco en esto, pero lo que vamos a ver ahora, que es más importante, es en qué magnitudes se dan esos movimientos, ¿no? Cuán contractivas o expansivas son los movimientos de las curvas. Entonces, se puede dar, por un lado, una situación en la cual el nuevo punto de equilibrio resulta en que el precio aumenta y la cantidad aumenta. Yo tengo, por un lado, que paso de demanda 1 a demanda 2, me genera un movimiento expansivo de la curva de demanda por la ola de calor, pero a su vez aumentó el precio del azúcar. Por lo tanto, tengo una situación contractiva, un desplazamiento contractivo de la curva de oferta. Pero leve, ¿no? Entonces, yo estoy partiendo de un punto original aquí, que me genera una dinámica con un aumento del precio y un aumento de la cantidad demandada de equilibrio que se da acá. ¿Sí? Otra situación que se puede dar es que el precio aumenta y la cantidad disminuye. Un escenario medio de estanflación, podríamos decir. Que acá, ¿qué es lo que importa, si se dan cuenta? La expansión de la demanda no fue tan grande, fíjense, pasamos de acá a acá, bastante más chico, y la contracción de la oferta fue bastante grande. Esto hace que el movimiento del equilibrio sea contractivo. Fíjense que pasamos hacia acá. Sube mucho el precio y baja un poco la cantidad demandada. Bueno, ¿qué me determina esto entonces? Un cuadro de resumen que plantea Mankiw y está bien. Podemos decir, se ven cómo es un cuadro de la entrada, ¿no? Si no hay cambio en la demanda ni cambio en la oferta, obviamente estamos en la situación de equilibrio inicial. Si no hay cambio en la demanda, pero hay un incremento en la oferta, ¿sí? El precio disminuye y la cantidad aumenta. Lo más importante, estos son los movimientos que ya vimos perfectamente, tanto en movimientos dentro de la curva como con desplazamientos de las curvas. Lo que es más importante es cuando se da un incremento de la demanda y un incremento de la oferta y no sabemos muy bien qué va a pasar con el precio, ¿sí? Depende de en qué magnitud se muevan estas curvas. Las situaciones que nos interesan son estas, donde es ambiguo el resultado.
hay que ver las magnitudes. Hay que estudiar las magnitudes para ver qué es lo que sucede. Y son estas 4 situaciones. Un incremento en la demanda, o decremento en la demanda, básicamente lo que hace esto es un desplazamiento de la curva de demanda y un desplazamiento de la curva de oferta. No sabemos qué va a pasar con el precio y la cantidad, necesariamente. O también, a la inversa, incremento y decremento de demanda y un decremento de la oferta me genera cantidades y precios, que hay que ver la dinámica de estas curvas, como vimos en estos dos gráficos. Espero que se entienda. Es medio complejo. Yo lo que les recomiendo, a ver, no es complejo. No se traben tanto con los gráficos. Vean más la dinámica, traten de entender, como les dije la vez pasada, la dinámica, analícenlo con los conceptos que vimos la vez pasada. Pueden ejercitarlo, pueden hacer tablas, ponerles números y probarlo. También con la lectura de Mankiw más detallada, punto a punto de todo esto, creo que lo van a, si les quedó alguna duda se la van a sacar rápidamente, pero obviamente cualquier consulta después la vemos. Pasemos al tema de elasticidad, que es lo que más me interesa de esta clase. Bueno, ¿qué es la elasticidad? Que se habla bastante. Posiblemente hayan visto varios economistas hablar de esto. Estrictamente la elasticidad me sirve para cuantificar en cuánto se modifica una variable en función de cambios en otra variable. En lo que nosotros vamos a analizar es una medida de la capacidad de respuesta, de la cantidad demandada u ofrecida, ¿sí? Estamos viendo oferta y demanda, ante un cambio en alguno de estos determinantes que habíamos visto que modifican, puede ser, un determinante puede ser el precio, ¿no? Obviamente. O puede ser algún factor externo. ¿Cómo se modifica? Entonces lo que vamos a analizar son estas 4 cosas. La elasticidad de la demanda, que a su vez la elasticidad de la demanda tiene 3 centrales, que son la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad de ingreso y la elasticidad precio cruzada. Y después vamos a ver la elasticidad de la oferta. Lo que más vamos a estudiar va a ser la elasticidad precio, es la más importante, y después vamos a hacer breves menciones a ingreso y a precio cruzada, que van a ver que además son muy fáciles de deducir. Bueno. Elasticidad precio de la demanda, que es, como bien dice acá, es una medida de cuánto responde la cantidad demandada a un precio, a un cambio en el precio, en un punto dado. ¿Sí? Esto es importante. Yo estoy en un punto de consumo que estoy analizando en la curva, un pequeño movimiento en esa curva me va a decir cuánto va a cambiar la cantidad demandada ante un cambio en ese precio. Si ante la variación, y acá volvemos al tema que hablábamos antes de los tipos de bienes y cómo varía, que es lo que decía. Si ante la variación del precio de un determinado bien, la cantidad demandada varía significativamente, hablamos de que hay una demanda elástica. ¿Sí? Si por el contrario la cantidad demandada de ese bien varía levemente ante variaciones en el precio, decimos que es una demanda inelástica. Entonces lo que estamos viendo acá, en definitiva, es qué tan dispuestos están los consumidores a comprar menos del bien cuando su precio sube o más del bien cuando su precio baja. ¿Sí? Sirve más en términos intuitivos el análisis ante aumentos del precio. Estamos más acostumbrados a eso, obviamente. En términos matemáticos, la fórmula que más se utiliza es esta. Elasticidad es, como dice acá, esto es el símbolo de variación. Variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Esto es básicamente esto, digamos lo que decíamos antes. Ante la variación porcentual del precio del bien, ¿cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada? Mankiw ahí desarrolla, al que le interese lo puede ver, una alternativa que es similar, que toma un concepto más de puntos medios, toma promedios para ver variaciones, quizás les resulta un poco más sencillo. No se suele utilizar ese método de punto medio, demasiado en la economía, pero a los fines analíticos, al que le interese
o a la que le interese profundizarlo más, lo pueden analizar, no les va a restar para nada. No nos vamos a meter en esas cuestiones detalladamente, me parece importante que lo vean y entiendan el concepto matemático de esto. Creo que es importante y además después posiblemente hagamos algún ejercicio donde puedan aplicarlo y les va a servir. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de esta elasticidad precio de la demanda? Uno es la disponibilidad de sustitutos, de bienes sustitutos cercanos sobre todo, ¿no? Entonces, si existen sustitutos cercanos de un bien, su demanda suele ser más elástica. Entonces, por ejemplo, si yo suelo consumir aceite de girasol y su precio aumenta mucho, y veo que el aceite de maíz no varía mucho su precio y está barato, y muy posiblemente yo pase a consumir aceite de maíz y menos de girasol. Por lo tanto, mi elasticidad va a ser alta. Digamos, yo ante aumento del precio del bien del aceite de girasol, rápidamente voy a bajar la cantidad demandada. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque voy a aumentar el consumo del maíz. Por el contrario, suele ser inelástica si no lo tiene. Todos habrán leído, y acá viene el ejemplo, me lo dejaron servido con esto que ha pasado estas semanas, lo que fue el tremendo incremento del precio de los huevos. Que todo el mundo salió, hubo memes de EAMEO y de todos lados sobre este asunto. El huevo no tiene sustituto. ¿Sí? Entonces, mi consumo, para hacer todas las recetas que salen de los Instagramers, están todos cocinando, todos somos chefs, los huevos no los podemos reemplazar. Entonces, nada, entonces enojamos por el aumento de precios, pero nuestro consumo tanto no varía. Entonces, ante variaciones del precio, la cantidad que yo consumo tanto no se altera. ¿Sí? Entonces, acá estamos, ¿qué estamos diciendo? Que nuestra elasticidad en esto es más inelástica. Por otro lado, otro de los determinantes son las necesidades, que este es un concepto bastante abstracto, y es importante decirlo. Algo que es muy necesario para uno, no es tan necesario para otro. Cuando analizamos las curvas de demanda individuales, podemos decir que ante necesidades, las demandas son inelásticas. Me aumentan el precio y si yo lo necesito, bueno, lo voy a tener que consumir. Es parecido al tema de los huevos. El tema huevos, por ejemplo, si yo cocino mucho y consumo mucho huevo y tengo una dieta que tengo que desayunar todos los días 3 huevos revueltos, bueno, es inelástico, es una necesidad. Para otro le importa 3 velines los huevos, no está cocinando nada con los huevos y listo, lo deja de consumir. Versus lo que para uno u otro pueden ser un lujo, que tienen demandas sumamente elásticas, ¿no? Obviamente yo tengo un consumo de algo que considero de lujo y me varía mucho el precio, apenas me varían, yo lo dejo de consumir porque es un lujo que me doy. Yo, por ejemplo, no voy a comer afuera, hace algo que disfruto mucho, hace mucho tiempo, porque no puedo, básicamente, más allá de la cuarentena, ¿no? Entonces mi demanda en ese sentido, hoy día, para mí una salida a comer afuera es un lujo y no lo puedo hacer. Por lo tanto, listo, dejo de hacerlo y trato de evitar cocinando yo alguno de los platos lindos que hacen. Otro tema es la definición del mercado. Esto quiere decir, es un concepto de cómo voy analizando el bien. Cuanto más definido está el concepto de lo que yo estoy analizando, su elasticidad, más fácil va a ser encontrar un sustituto. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de comida en general, dentro de variaciones en la comida, qué sé yo comer no voy a dejar de comer. ¿Sí? Entonces mi demanda ahí va a ser más inelástica. Ahora, si empiezo a decir, bueno, dentro de la comida es, como dice ahí el ejemplo de Mankiw, es el helado, que es una comida, y bueno, ya ahí puedo ser un poquito más elástico. Y si a su vez soy más específico, digo,
el helado artesanal, puedo ser más específico y más elástico sobre eso. Bueno, puedo dejar de consumir el helado, el helado artesanal y consumir, si está más barato, el helado en palito del kiosco. Y si a su vez soy más específico con el bien, por lo tanto estoy definiendo más el mercado, más variación puedo llegar a tener en mi consumo porque consigo sustitutos. ¿Sí? Y después, por otro lado, esto es importante, además lo vamos a ver bastante también, sobre todo en lo que es oferta, el horizonte temporal. En el corto plazo puede llegar a haber mayores inelasticidades. ¿Sí? Ahora, en el largo plazo, mayoritariamente las elasticidades son más altas. ¿Sí? Obviamente, yo mis necesidades en el corto plazo no las puedo reemplazar. Ahora, si tengo tiempo, voy a tratar de moverme, de informarme, de conseguir otros sustitutos que me permitan abandonar el consumo de ese bien que hoy día me resulta muy caro. ¿Sí? Por eso se dice que en el largo plazo las demandas suelen ser más elásticas. Bueno, y acá vamos a los ejemplos de la variedad de las curvas de demanda. En general, es importante, vamos a verlo, más que rectas tienen esta forma, son cóncavas, las curvas, y pueden tener estos escenarios. Los extremos, que serían elasticidad igual a cero, o elasticidad igual a infinito, digamos, un precio dado, son muy extrañas, ¿no? Y como siempre decimos, nos movemos en las zonas medias, los escenarios B, C y D. Pero, acá, concepto volviendo a algo que también vimos en FPP y que les mencioné al principio, si no me equivoco, fíjense que la elasticidad y la pendiente de la curva tienen un vínculo muy grande, ¿no? Lo que me tenés es que cuanto más plana sea la curva, ¿sí? Serían, si queremos, este escenario y este es el extremo, cuanto más plana sea la curva de la demanda, de nuevo, siempre que pasa por un punto determinado, estamos analizando puntos, mayor será la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Fíjense, acá es mayor a 1 y acá es infinito, ¿sí? Haciendo las cuentas que habíamos analizado antes. Bien. En este caso, donde la elasticidad es igual a 0, lo que me está diciendo es que variaciones, o sea, esto es perfectamente inelástica. El caso típico, el ejemplo es un diabético. Variaciones en el precio de la insulina, de un insulino dependiente, no me pueden alterar lo que yo necesito consumir. De ninguna manera. Si no, me muero. Mi demanda tiene que ser 100 mililitros, no sé cómo es, de insulina, sea el precio que sea. Entonces, según el precio que esté acá, no me importa, yo tengo que consumir siempre eso. Después veré, me endeudaré, voy a salir a robar lo que necesite porque no puedo variar mi consumo. Esto es una situación de absoluta inelasticidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se da un incremento en el precio? ¿Sí? Que varía bajas en mi consumo menores a las variaciones del precio. ¿Sí? Básicamente lo que me dice es que yo tengo una demanda inelástica. O sea, en este caso está la cuenta, la pueden hacer ustedes. Yo tengo un incremento en el precio del 22%, fíjense, o en números, yo pasé de 4 a 5 y la cantidad demandada solamente bajó en un 11%. Por eso es importante la cuenta que les puse antes, para que hagan estos cálculos. La forma de la cura, después se van a dar dando cuenta, como decíamos antes, y por eso su relación con la pendiente, cuanto más vertical es más inelástica y cuanto más plana es más elástica, en términos de análisis gráfico. Para profundizarlo y verlo, una cuestión analítica que puedan ver, no nos vamos a meter necesariamente a ver bien en detalle esto. Lo que me interesa que vean es que acá muchas veces tratamos
de analizar las situaciones basándonos exclusivamente en el sentido común y lo que intuitivamente podría llegar a ser, que siempre creemos que, por ejemplo, un incremento en el precio del bien necesariamente va a hacer bajar la cantidad demandada. Bueno, eso no siempre es así, no sabemos la cuantía en la cual se va a dar eso, depende de un montón de factores. Lo que está siempre detrás de esto, y es lo importante, y les permite analíticamente analizarlo, valga la redundancia, es el concepto de elasticidad. Y el concepto de elasticidad, como dijimos, tiene que ver con las cualidades de esos bienes y servicios, si es un bien normal, si es un bien inferior, este tipo de cosas que dijimos, y también de cuestiones subjetivas de cada consumidor. Entonces, cuando analizamos el mercado, se suman las cuestiones objetivas comunes a todo el mercado, pero también las cuestiones subjetivas de cada uno. Entonces, estas dinámicas son bastante más complejas, y lo que está detrás de esto es la elasticidad. Bien, obviamente se pueden hacer dinámicas de mercado y esto se ve, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos, después lo van a ver al final del capítulo y se los recomiendo, después vamos a hablar sobre esto, 3 escenarios donde se muestran distintos escenarios de mayor o menor elasticidad y cómo se dan estas dinámicas, incluso pueden cambiar entre el corto y el largo plazo, ahora vamos a ir con esto. Volviendo a la gráfica, cuando ya se empieza a aplanar la curva, ¿sí? Llegamos al primer punto, digamos, intermedio, que sería que un incremento en el precio me lleva a un cambio porcentual que es exactamente igual al decremento que tengo en la cantidad demandada. Esto sería como un escenario, yo subo el precio 10%, la cantidad demandada baja 10%. Esto se llama elasticidad unitaria. Y haciendo la cuenta es cuando la elasticidad es igual a 1. Como dijimos, ¿se acuerdan que era? Ante variación porcentual del precio, yo paso de 4 a 5, ¿sí? O sea, es 4 dividido 5, es la variación porcentual del precio, es ¿cuánto me varía la cantidad demandada? 100 dividido 8, perdón, 8 dividido 100, me da la variación de la cantidad demandada. 80, siempre es, acuérdense, los porcentajes es después de hacer la cuenta menos 1 y les da el valor porcentual. Por eso les decía que quizás si les cuenta más las ecuaciones y los porcentajes, lo pueden hacer con la cuenta alternativa que plantea Mankiw de cantidades. Bien, y a su vez, cuanto más se va aplanando la curva y se vuelve más elástica, las variaciones en el precio me llevan a cambios mucho mayores en la cantidad demandada. Cuando la demanda es muy elástica, por ejemplo, porque ahí viene sustitutos, lo que yo le decía, no sé, entre aceite de girasol y maíz, si varía el precio, yo tengo un sustituto que no varía el precio, ahí la verdad que voy a dejar de consumir en el acto el aceite de girasol y me voy a ir al de maíz. Por lo tanto, la variación porcentual en la cantidad demandada del aceite de girasol ante el aumento del precio va a ser mucho más grande. En este caso, 67% de variación de cantidad contra 22% de variación de precio. El caso extremo es la demanda perfectamente elástica. Este es el escenario siempre presente cuando se habla de competencia perfecta, por ejemplo. Con el escenario de competencia perfecta de todos los oferentes ofreciendo un mismo bien, si uno sube el precio, yo no voy a consumir nada a ese consumidor. Yo tengo 20 heladeros, ¿no? Uno sube el precio y yo no le compro absolutamente nada porque tengo 3.000 heladeros más que me venden el mismo bien al precio que yo quería, por ejemplo. O, sin hablar de una cuestión de composición de mercado, tomemos que todo de competencia perfecta, hay un bien en el cual yo tengo elasticidad absoluta. Solamente consumo cualquier cantidad, la que se me cante el día que yo me levanto, si vale 4 pesos. Si baja o sube, no va a variar mi consumo, porque no me interesa. ¿Sí? Entonces esto se llama que es una elasticidad, es perfectamente elástica, es el caso inverso al A, y es una línea recta horizontal paralelo al eje X.
Bueno, como dijimos, y un poco les mencioné recién, vamos a meternos con las otras dos elasticidades que nos habían quedado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la elasticidad ingreso y de la elasticidad precio cruzada? Volvamos a las cantidades. ¿Qué es la elasticidad de ingreso? Son ante variaciones del ingreso del consumidor, cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada de un bien. ¿Sí? Y aquí, como se imaginarán, y lo vimos cuando vimos los desplazamientos de las curvas de demanda, si hablamos de un bien normal, ¿se acuerdan? Dijimos que ante aumentos del ingreso se van a dar aumentos de su consumo y viceversa. Por lo tanto, la elasticidad ingreso de la demanda va a ser mayor a cero. ¿Sí? Aumenta mi ingreso, aumenta mi cantidad demandada, por lo tanto, es una relación en el mismo sentido, este sube y este sube, o este baja cuando este baja, es una elasticidad positiva, ¿sí? Es mayor a cero. Si es un bien inferior, o sea, una relación inversa, que me dice que ante aumentos del ingreso disminuye su consumo. ¿Sí? Esto quiere decir, ante aumentos del ingreso, mi cantidad demandada del bien baja, es una relación inversa, por lo tanto la elasticidad es negativa. ¿Sí? Si volvemos a la curva anterior, imaginen que acá estamos hablando de ingreso, si yo tengo una pendiente, digamos, negativa, una relación inversa, la elasticidad va a ser negativa, y al revés si es positiva. Bien. Cuando hablamos de elasticidad precio cruzada, esto tiene que ver con los bienes sustitutos y complementarios. Volvemos sobre este tema. Y la concepción es la misma que vimos antes. ¿Cómo cambia la cantidad demandada de un bien ante variaciones en los precios de otro bien? ¿Se acuerdan que esa era la definición, podríamos decirlo, que cuando hablábamos de los determinantes de bienes sustitutos o complementarios? Esto es, ante la variación del precio del bien 2, ¿cuánto varía la cantidad demandada de mi bien 1? Entonces, si ante variaciones del precio de otro bien, ¿sí? Mi cantidad, ante aumentos del precio del bien 2, mi cantidad demandada aumenta, ¿qué está pasando? Por ejemplo, aumenta el precio de la 7up, y esto lleva a que aumente el precio, el consumo, perdón, de la Sprite. Estamos hablando de bienes sustitutos, ¿sí? En este caso, igual que antes, pues una relación positiva, la elasticidad precio es mayor a cero. Cuando hablamos de bienes complementarios, lo que sucede es al revés. Ante aumentos en el precio de otro bien, por ejemplo, el pan de panchos, la cantidad demandada de salchichas baja. ¿Sí? Por lo tanto, la elasticidad precio cruzada, PX es precio cruzada, es menor a cero. Y vamos a pasar rápidamente de esto a este concepto que quizás les ayuda a entender un poco más el concepto de elasticidad y la implicancia que tiene, que es el de los ingresos totales. ¿Qué es el ingreso total? Matemáticamente es precio por cantidad en un punto dado. ¿Sí? Ingreso total, P por Q, precio por cantidad. En términos de nuestros gráficos, los ingresos totales no dejan de ser la cantidad pagada por un consumidor, por los compradores, y recibida por los vendedores, ¿sí? Por lo que me determina en cada uno de los puntos cuál va a ser el ingreso total que van a tener esos vendedores. Entonces, si yo estoy acá,
el precio es 5 y la cantidad es 90, el ingreso total, ¿cuál va a ser? 450. ¿Sí? Acá ganás 450. Si yo tengo una demanda inelástica y hay, por ejemplo, un aumento de mi demanda, ahora quiero 100, ¿sí? El precio va a ser 4, puede ser al revés. Para analizarlo en términos de, como venimos haciendo, podemos decir que este sea el punto inicial y este el otro, y sube el precio. Entonces, ¿cuánto varía el precio y cuánto varía la cantidad? El ingreso total entre A y B, digo, acá B cuánto es, 4%, me da 400, ¿sí? Entonces, cuando es inelástica, lo que es importante ver acá es la implicancia de la elasticidad en la determinación de los ingresos totales. ¿Sí? Si es inelástica, te va a dar un resultado, y si es más elástica, te va a dar otro. Y aquí es donde empiezan a jugar un poco la especulación, sobre todo en la oferta, en la demanda obviamente es importante, las patrones de consumo y las variaciones en el consumo de un mercado tienen muy fuertes implicancias en los vendedores. Ahí empieza a jugar la dinámica de equilibrio de mercado que después vamos a ver. Entonces, como bien digo acá, intuitivamente podemos suponer que un incremento de los precios siempre va a subir indefectiblemente los ingresos totales de los vendedores. Pero esto no siempre es así. Entonces, por ejemplo, acá en A, el aumento de precio, como dijimos, de 4 a 5, implica un aumento del ingreso total, 450 versus 400. En cambio, en B, en este escenario donde hay una demanda elástica, un incremento del precio de 4 a 5, yo digo, bueno, voy a ganar más plata. Y no, si es una demanda muy inelástica, porque tengo un sustituto cercano, volvamos al ejemplo del aceite de girasol y el aceite de maíz, la gente se va directamente al maíz, por lo tanto lo que yo voy a recaudar va a ser menos. ¿Sí? Es 350 contra 400. ¿Sí? En realidad yo lo analizo al revés en este caso, como habrán visto. Yo paso de lo que es de B a A. ¿Sí? De B a A. Yo estoy tomando, por ejemplo, tomemos el consumo de un bien. Yo estoy en este punto, donde gano 400, un incremento en el precio, sé que ese mercado es inelástico, voy a ganar más plata. ¿Sí? Eso lleva a mucha especulación, obviamente. Lo estamos tomando desde el punto de vista de la demanda. ¿Está? No desde el punto de vista de la oferta, pero me interesa que lo vean porque finalmente lo que va a consumir la gente va a tener los ingresos totales de un oferente. Por el contrario, aumentos en el precio de un bien donde el mercado es muy elástico, es peligroso, digamos, ¿no? Va a llevar a variaciones en el ingreso total de los oferentes. Entonces, esto nos lleva a un cuadro resumen, donde están los distintos ejemplos, los distintos casos, que es que si la demanda es inelástica, en términos de fórmula, como vimos antes, ¿se acuerdan? Es que la elasticidad es menor a 1, los ingresos totales y los precios se mueven en la misma dirección. ¿Sí? Cuando es elástica, esto quiere decir que el resultado de la ecuación nos da mayor a 1, los ingresos totales y los precios van en direcciones opuestas. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Un aumento en el precio del aceite de girasol me va a llevar a que el ingreso total baje. Y cuando es unitaria, que es una recta, y es la elasticidad de precio lleva a la 1, ingresos totales y precios se van a mover en la misma dirección, tanto para arriba como para abajo. Vamos a ver un caso que es importante para entender que la elasticidad varía indefectiblemente a lo largo de la curva. Y tomemos el caso de cómo es la elasticidad en una curva de demanda lineal, como es esta. ¿Sí? Uno diría, acá la elasticidad es siempre la misma. Pero no, señores, no es así. La pendiente de una curva de la demanda lineal es constante. ¿Sí? Acá estamos viendo que la pendiente es constante, no varía. Pero su elasticidad no necesariamente lo es. ¿Sí?
Si tomamos este cuadro, para verlo, después les digo que lo analicen, está en el libro de Mankey bastante explicado, lo que nos demuestra es que en la parte, digamos, de la curva de demanda, donde los precios son más altos, la elasticidad es mucho mayor. ¿Sí? Hasta este punto. Y acá tienen todos los ejemplos. Cuando el precio es más bajo, la elasticidad es menor. Básicamente, mis patrones de consumo ante precios bajos, si uno lo analiza intuitivamente, es sensato, ¿no? Cuando es más bajo el precio de un bien, mis variaciones en la cantidad demandada van a ser más bajas, porque el precio es tan bajo que yo tengo bastante flexibilidad para la variación del consumo. Ahora, cuando ya el precio es mayor, soy bastante más sensible ante variaciones en el precio, por lo tanto las cantidades demandadas van a variar. Más allá de que la pendiente sea constante, ¿sí? Mi elasticidad cambia. Analícenlo, si quieren, matemáticamente con las ecuaciones que les di, y que con este cuadro lo van a ver, y acá lo importante es, si quieren, es ver ingresos totales, y los cambios porcentuales, tanto del precio como de la cantidad, para calcular las elasticidades, y les va a dar los resultados. Ven que acá, ¿qué sucede? La elasticidad aquí es mayor a 1, ¿sí? Acá es 1, es una elasticidad unitaria, y acá la elasticidad es menor a 1, es elástica. Bueno, no se vuelvan locos con esto. De nuevo, es para que entiendan el vínculo que hay entre elasticidad y pendiente, que la elasticidad se mide en un punto ante variaciones porcentuales en un punto dentro de la curva, que esta elasticidad varía a lo largo de la curva, muchas veces, y para que lo puedan analizar, no se vuelvan locos, graficarlo ayuda mucho, recuérdense la regla que teníamos antes, que es esto, lo de los 3 pasos famosos, ¿sí? Esto, analizar el acontecimiento, determinar en qué dirección y el último, graficar las curvas, siempre los va a ayudar a poder, si quieren, utilizar las fórmulas, ¿sí? De las distintas elasticidades para ver cómo se da esa elasticidad en los determinados puntos para saber si es elástica, perfectamente elástica, inelástica, unitaria, etcétera, etcétera. Lo importante es que entiendan que puede variar y que intuitivamente, como decía antes, la situación cambia. Ahora también intuitivamente, como dijimos recién, la elasticidad a precios bajos es más alta, ¿sí? Y ante precios altos es bastante más inelástica. Perdón, ante precios altos es más elástica y ante precios básicos tanto no me varía. ¿Tá? Espero se entienda. Me imagino que vamos a tener bastantes consultas sobre esto en la clase. Bueno, ahora vamos a la elasticidad precio de la oferta. El principio es básicamente el mismo, gente, analíticamente. ¿Cuánto responde la cantidad ofertada ante cambios en el precio? Entonces, si ante la variación del precio de un determinado bien la cantidad ofertada varía significativamente, estamos hablando de una oferta elástica. Y si la cantidad ofertada varía levemente, estamos hablando de una oferta inelástica. En términos de fórmula, acá está, variación porcentual del precio de un bien me determina la variación porcentual de la cantidad ofertada. O, en palabras, qué tan dispuestos están los vendedores a cambiar la cantidad ofrecida de un bien ante variaciones en su precio. ¿Sí? ¿Cuáles son los determinantes? Acá son menos. El horizonte temporal, pensemos en productores. Hay un ejemplo muy claro, fábricas. Piensen en fábricas. En general, y lo que dijimos antes de lo que es cuando hablábamos de los desplazamientos de las curvas. En el corto plazo suele haber mucha más inelasticidad, ¿sí? Pero en el largo plazo la elasticidad suele ser mucho más sencilla. En términos de fábricas,
En el corto plazo las empresas no pueden modificar su capacidad instalada. Si yo tengo una planta de 3.000 metros cuadrados con 38 máquinas, etcétera, las variaciones en el precio de lo que yo vendo, yo no puedo variar demasiado lo que ofrezco. ¿Sí? O sea, si yo tengo, aún hay un pico de demanda de lo que yo produzco. Bueno, la capacidad instalada que tengo puede producir hasta un límite. Entonces yo en el corto plazo no puedo ofrecer más que eso. Pero en el largo plazo sí, porque yo veo que hay una demanda muy alta, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de aumentar mi producción. Voy a invertir, voy a ampliar la capacidad instalada de mi fábrica y voy a ofrecer más en el mercado. Voy a ser más elástico. La cantidad ofrecida va a ser mayor en el largo plazo y menos en el corto plazo. Lo mismo cuando pasa al revés, que estamos bastante acostumbrados en este país. Yo preparo todo para una condición de mercado expansiva y de pronto entro en una recesión, hay restricciones que se aplican al mercado, shocks externos, etcétera, etcétera, que me restringen un montón, me bajan el precio, me lo hacen hasta antieconómico a mí, pero yo no puedo variar demasiado lo que tengo, no puedo achicar de un día para el otro. En el largo plazo, y bueno, agarro, ya no puedo hacer varias cosas en el mercado. Muchas empresas van a cerrar, se van a ir a otro rubro, van a alquilarla, algunas van a quebrar, algunos van a achicarse, van a vender una planta muy grande y van a ir a una más chica. Eh, Gente que tiene una planta la vende y empieza a trabajar con talleres, terceriza, ¿se entiende? Pero esos son cambios que se pueden dar más en el largo plazo. En el corto plazo, nada, es una reacción muy baja la que tienen los oferentes. Y por otro lado, de nuevo, hablemos de los movimientos en la curva y de cuáles son los determinantes, la flexibilidad que tienen los vendedores. Un bien manufacturado es muy elástico, porque su producción es fácilmente regular. Yo produzco zapatillas eh, y el mercado me determina un movimiento, bueno, yo cambio, produzco más, produzco menos. Si yo tengo un exceso de demanda y yo tengo la capacidad, ¿sí? Voy a tener una gran elasticidad. Agarro y digo, bueno, pongo a producir, agarro más insumos, meto más gente, pago horas extras y produzco esas zapatillas de más. Tengo una elasticidad alta. Ahora, si estoy hablando de un bien donde no hay una variación inmediata, yo no puedo generar una variación inmediata en el stock, digamos, de ese bien que produzco, estamos hablando de una elástica. Y un claro ejemplo, por ejemplo, son las obras de arte. O las casas, que es el ejemplo que creo que usa Menkyu, se usa bastante ese, de las casas en la playa. El stock de casas en la playa es único. O sea, yo no puedo de un día para el otro decir, voy y pongo más casas en la playa. Eso quizás con el tiempo puedo agarrar y extender los espacios destinados a la, digamos, a la construcción de casas sobre la playa, pero en el corto plazo es imposible. Básicamente no se puede modificar un stock ante movimientos en el precio. De nuevo, si analizamos las curvas, tenemos los dos extremos, una oferta perfectamente inelástica, una oferta perfectamente elástica en los extremos, la perfectamente inelástica, la elasticidad es igual a cero, o sea, no hay ningún tipo de elasticidad, yo produzco, sea el precio que sea, yo ofrezco, no siquiera es produzco, yo vendo, yo ofrezco esto. Entonces, no sé, pinturas una pintura de Van Gogh. Bueno, no sé, yo tengo una, ¿sí? Obviamente, cuando hay una y hay mucha demanda, las variaciones del precio yo no puedo permitir, bueno, voy a tener 3 obras de Van Gogh, tengo una sola, listo. Veremos a qué precio lo puedo meter. Y por eso en general esos mercados se manejan con una lógica de remates, ¿no? A ver quién paga más, porque hay uno solo. No hay competencia, no hay otros, no hay 5 obras iguales. A medida que empieza a haber más bienes y mayor movimiento, variaciones en el precio provocan incrementos en la cantidad ofertada. Primero vamos tanteando, ¿sí? Y aquí la elasticidad empieza a aumentar, es mayor a 0, pero es menor a 1.
hasta que llegamos a un caso de elasticidad unitaria, que es donde la elasticidad es igual a 1. Una variación en el precio de un 10%, en este caso es 22, me lleva a una variación en la cantidad ofrecida de la misma proporción. ¿Sí? Fíjense que se va aplanando la curva. ¿Sí? Variaciones en el precio, si yo tengo una oferta elástica, me llevan a variaciones cada vez mayores en la cantidad ofrecida. Hasta que llegamos al caso de elasticidad igual a infinito, a cualquier precio por arriba del que yo puedo ofrecer, la cantidad ofrecida es infinita. Yo sé que este es mi precio de equilibrio. Más que esto, te vendo lo que vos quieras. Pero menos que esto, no te ofrezco nada. ¿Sí? No hay variación. No digo, bueno, a 3 te vendo un poco menos. Y a 4 te vendo un poco más. No, a 4, más de 4 te ofrezco lo que quieras. Yo tengo oferta total de esto. Tengo un stock infinito del bien. Hay un precio que me lo determina la demanda, en este caso. Yo tengo una curva acá, ¿sí? Que me dice de demanda, por ejemplo, cuando analizamos el equilibrio, que me dice, por ejemplo, no sé, si yo tengo stock infinito, no se me ocurre un ejemplo ahora, de un X bien, que la demanda está decidida a ofrecer, perdón, 4 pesos por ese bien. Y a mí me determina, en este caso, una cantidad de equilibrio de 100, de ese bien que yo ofrezco. ¿Sí? Si por X motivo, no sé, por ejemplo, se da un desplazamiento de la curva de demanda, hay más demanda, o sea, el tipo quiere consumir más. Bueno, yo por arriba te ofrezco lo que quieras, menos no te ofrezco nada. Ese es mi movimiento como vendedor. ¿Se entiende? Espero que sí. Cualquier cosa después si no lo vemos a vivo. Bueno, elasticidad a lo largo de la curva. Volvemos un poco cuando recién vimos la elasticidad, cómo varía una curva de demanda constante. Bueno, y hablamos antes del horizonte temporal en la curva de oferta. Estos mismos análisis se pueden hacer, como lo vimos recién, para la curva de demanda. ¿Qué pasa? Analizamos el caso del horizonte temporal, como les dije recién. Perdón, ya me estoy mareando un poco. En general, la elasticidad es grande. Yo tengo una capacidad, supongan este escenario, yo tengo una fábrica con una capacidad instalada determinada. ¿Sí? Cuando la demanda de los bienes que yo genero se mueven en movimientos que me implican cantidades ofrecidas bajas, esto es, que yo estoy subutilizando mi capacidad instalada, ¿sí? De nuevo, recuerden, si yo trazo diferentes curvas de demanda, voy a tener distintos equilibrios de mercado, ¿sí? Ante variaciones en el precio, cuando estamos abajo, mi elasticidad va a ser muy alta, yo tengo capacidad de respuesta total. Si, por ejemplo, yo estoy en un punto de equilibrio acá y me aumenta el precio, yo automáticamente te produzco como loco. Al principio tengo una elasticidad muy, muy alta porque tengo capacidad de sobra. Ahora bien, cuando yo ya voy llegando a incrementos que me implican a mí, ¿sí? Un gran incentivo, si quiero, para producir, pero mi capacidad instalada está al límite, yo la verdad que estoy muy inelástico, no me puedo mover demasiado, estoy forzando la maquinaria que tengo, mi capacidad instalada, no tengo más. Posiblemente si estoy en este escenario y veo que hay una dinámica que me conviene, y voy a invertir, voy a meter una mejora en la tecnología el día de mañana, y me va a generar un desplazamiento de la curva. Entonces, ante el precio yo ahora voy a ofrecer más, ¿entiende? Voy a ser un poco más elástico, ¿sí? Pero eso es algo que se ve en el largo plazo. Entonces, como verán, en la misma curva, al igual que en el caso de la demanda, la elasticidad varía en los distintos puntos, porque la elasticidad, reitero, es un análisis de cambios porcentuales en un punto determinado de las curvas. ¿Sí?
Eso es lo importante. Bueno, aquí terminamos, gente, con esto. Yo les recomiendo, por un lado, hay muchos conceptos, hay matemática, yo quizás en alguna cosa también metía un bocado de más, o los pude haber mareado, no fue mi intención. Si quieren, más que nunca, les recomiendo que complementen esto con la lectura de Mankio, no sé que lo tienen que hacer siempre, pero en este caso véanlo, y vean sobre todo, no tiene sentido que lo veamos acá, después si quieren lo podemos ver en la clase, en la clase de la semana que viene, cuando lo veamos, los tres ejemplos, las tres aplicaciones que utiliza Mankio, que están muy buenas, donde se mezcla todo esto, el equilibrio de mercado, la oferta y la demanda, y la elasticidad, eh, con tres casos reales, ¿no? Están en el capítulo 5, al final, creo que viene después de este gráfico, de este análisis, están estos tres escenarios donde van a ver estas dinámicas de las cosas donde yo más me detuve. Bueno, se dan desplazamientos en la curva de oferta y demanda. ¿Cómo esto altera los equilibrios? Bueno, depende, en casos reales, ¿no? O cómo varían las cuestiones en el corto y en el largo plazo. Y depende de las elasticidades también. Y ahí vemos estas cuestiones, por ejemplo, cuando hay habla del control de precios y las políticas de precios y especulativos en un mercado como el del petróleo. Eh, Están muy buenos esos tres ejemplos que plantea para entender las aplicaciones reales de todos estos conceptos. Entonces, resumiendo un poco lo que hoy vimos, entiendan los conceptos, no se vuelvan locos con la cuestión más abstracta, es importante entenderla, no digo que no, y por eso nos detuvimos más en esto, y los ejemplos fueron más puntuales para entender las dinámicas, se pueden empezar a mezclar un poco, pero creo que los ejemplos finales, estos tres ejemplos finales, con estas cuestiones que vimos hoy, las van a poder resolver y entender muy fácilmente, y ese es el objetivo. Visto estos, léanlos, acá acabo de revisar, y empiezan en la página 101 del libro de Mankiw, y terminan en la página 106. Deténganse a verlos, a analizarlos, después los vamos a ver, y yo ya sí después les voy a mandar aplicaciones prácticas en este sentido. No lo hice la semana pasada porque la verdad que sí era más abstracto, era más sencillón y demás, me parece más piola tratar de transmitirles algún otro ejemplo del estilo de estos tres para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Donde aplican las cuestiones de desplazamiento de curvas, donde aplican los conceptos de elasticidad y ven estas variaciones. Si logramos hacer eso, estamos 20 puntos, gente. Y yo voy a estar muy contento y satisfecho con que lo puedan resolver. Así que, si quieren, bueno, vean bien esto, estimo que va a haber bastantes consultas, por favor háganmelas, no duden en hacerlas, mándenme mails, mándenme preguntas al foro, la semana que viene lo vemos con detenimiento, y yo les voy a mandar este trabajito para que lo intenten aplicar, y si ustedes pueden analizarlo, resolverlo, estamos de lujo. Bueno, les mando un saludo a todos y nos estamos viendo.